Ya, lo primero dice que una pelota se suelta desde 150 metros de altura. Determine. Letra A, la velocidad con la cual llega al suelo. Letra B, el tiempo cuando la velocidad es de menos 30 metros sobre segundo. Ahí tengo el suelo y aquí tengo el punto de lanzamiento de la pelota. No más que el lanzamiento cuando se suelta. Entonces la pelota se soltó de acá. Ahí viene cayendo. Y obviamente acá va a llegar al suelo. Ahí llega al suelo. Entonces, ¿cuál es el tema de las velocidades? Acá cuando dice que se suelta, quiere decir que la velocidad inicial, esa, es simplemente cero. Cero metros sobre segundo. La altura en este caso sería de 150. Entonces, menos 150, porque la estoy midiendo hacia abajo, por eso aquí coloqué menos. Menos 150 metros. Y en este caso me piden calcular la velocidad con la cual llega al suelo. Esa velocidad, justo en el momento de tocar el suelo, esa es la velocidad que se está pidiendo. Bueno, ese es el esquema. Entonces, ¿cómo se haría? La altura son menos 150, porque está yendo hacia abajo. La gravedad son menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad es la que se pide. Y en este caso la velocidad inicial es cero. Yo en esta oportunidad escogí esta ecuación. Como se sabe que la velocidad inicial es cero, eso quiere decir que todo esto va a ser cero, por lo tanto se elimina. Todo eso era cero, por lo tanto no se elimina. Queda simplemente la velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad. Resulta que el cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada y obviamente va a pasar con más menos. Se va a notar un más menos delante de la raíz. Quiere decir que hay una velocidad positiva y quiere decir que hay una velocidad negativa. Y reemplazamos el valor de la gravedad, que es 9,81, y el valor de la altura, que es menos 150. Al ingresar eso en la calculadora, se obtiene 54,25. Profe, Dígame. ahí la gravedad se pone en negativo, ¿cierto? Sí. Bajo el... Y desde la altura también, ¿cierto? Negativo. La altura es negativa porque tengo que ver el valor inicial. Es de abajo hacia arriba, ¿cierto? No, es de arriba hacia abajo. Hacia acá se mide. Sí. Cuando se tira desde arriba es negativo, cuando se tira desde abajo hacia arriba es positivo. Sí. O sea, del punto donde yo lo tiro es de donde yo lo estoy midiendo. Va a ser mi punto inicial. Tienes que ver dónde está tu punto inicial. ¿Está abajo o está arriba? Si mi punto inicial está arriba, quiere decir que yo mido para abajo. ¿O no? Sí, profe. El lanzado hacia abajo. O soltado, cuando lo soltado quiere decir que como que si lo lancé hacia abajo. Y si yo lo lanzo hacia arriba, ¿no es cierto? Y la distancia que va a recorrer para arriba va a ser positiva. En este caso lo suelto, quiere decir que el cuerpo va para abajo. Va avanzando con posición hacia abajo. Entonces la altura va a ser negativa. Por eso lo coloqué negativo. Si lo hubiese dejado positivo, me doy cuenta al tiro que está malo. Porque acá me hubiese tirado un error la calculadora. Porque no me puede quedar la cantidad interna de la raíz negativa. A mí me pasó eso, profe. Ya, pues sí. Puse la
la gravedad es negativa, pero de la altura la puse en positiva y me salía error matemático. Sí, por eso te aparecía error matemático, porque hay un error ahí. ¿Ya? Entonces tenés que colocar la negativa, la altura. Y ahí en este caso satisface el error y satisface en este caso el procedimiento también. Ya, ahora se coge el signo negativo y no el positivo porque esto viene hacia abajo. El cuerpo viene hacia abajo, por lo tanto se coge el signo negativo. Que esto va a tener dos signos, va a tener dos soluciones, una velocidad positiva y una velocidad negativa, ¿no? Se coge la negativa. Y la positiva se descarta por eso. Ya, entonces acá, esto sería el cálculo del tiempo en alcanzar los menos 30 metros sobre segundo. ¿Qué pasa? Que cuando llegó al suelo llegó a esa velocidad. Pero en este caso, si yo quiero saber cuando llegó a 30, resulta que acá está el suelo, ¿no es cierto? Pero resulta que los 30 no están ahí, pues están más arriba. Ahí va a 30. En esa línea va a 30. Entonces eso quiere decir que en este caso yo debo considerar el valor inicial que es 0, la velocidad final que es 30 y calcular el tiempo entre estas dos líneas, sin considerar el dato que obtuve acá abajo. Entonces por eso que acá yo digo, esta es esta fórmula y digo que la velocidad inicial se desaparece porque es 0, me quería la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. Resulta que la gravedad pasa dividiendo y queda la velocidad sobre la gravedad. La velocidad es menos 30 y la gravedad es menos 9,81. Y ahí me daría en este caso 3,06 segundos. Bueno, vamos al número 2. Dice que una piedra se lanza verticalmente hacia arriba y se eleva a una altura de 15 metros. ¿Con qué velocidad fue lanzada? Se entiende que a esa altura que se elevó la piedra es la altura máxima. Es decir, cuando yo lanzo cualquier piedra o cualquier objeto hacia arriba, va a ir subiendo, 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 subiendo hasta que llegue a la altura máxima. Ahí se empieza a devolver, a devolver, a devolver. Entonces, cuando llegó a la altura máxima, se detuvo. Entonces quiere decir que la velocidad final es 0. Por eso aquí coloqué 0. Y acá, contrario a la anterior, la velocidad es positiva. Perdón, la altura es positiva. ¿Por qué es positiva la altura? Porque se está midiendo, el cuerpo está avanzando hacia arriba. Se está midiendo hacia arriba, hacia el positivo. Y la gravedad siempre va a ser negativa, independiente si el cuerpo va para abajo o va para arriba. La incógnita acá sería la velocidad, en este caso, inicial, con la cual se lanzó el objeto. La velocidad final es 0. La inicial que estaba negativa, acá la pasé positiva, eso es lo que voy a hacer. O sea, reemplacé el 0 acá en la final, porque se detiene arribita. Me quedo solamente la velocidad negativa y esta ahora la paso positiva. Y esta cantidad que está acá, que está sumando, esa de ahí, la voy a pasar restando. Y la paso restando. Y obviamente aquí reemplazo. Obviamente como despejé la velocidad inicial, pasó como más menos, quedó menos 2 por gravedad por la altura. La gravedad es negativa, mantengo el menos 2, y la altura ahora sería positiva porque estoy midiendo hacia arriba. ¿Profe? Dígame. ¿Ahí el resultado servía? ¿Positivo o no? El resultado acá es positivo, porque ¿para dónde estoy lanzando el objeto? ¿Para arriba o para abajo? ¿Hacia arriba? Ya, entonces si va hacia arriba es positivo. Es que ahí sale negativo. ¿Dónde sale negativo? El resultado, en amarillo, ¿no? No, pues está positivo. ¿Es un igual ese o no? Yo lo veo como negativo, profe. Que no se nota la raya, ¿no? Son dos rayas esas de ahí. Es un igual ese. Dice velocidad inicial igual a 17,16. Ya, pero es que de verdad yo, no sé si es mis otros compañeros, pero yo veo como una línea está marcada la de arriba porque la de abajo se ve súper poco, pero se alcanza a ver, pero poco. Ya, Yo pensaba que era un negativo.
Puede ser que la pantalla cuando se comparte mi internet no sea el bueno, muy bueno, bueno. ¿Cómo se ve ahí? Ahora sí, profe. No es que por el Zoom. Es positivo. Y ahí lo alejamos. En la guía aparecía otro resultado, profe, que ¿Ya? era de 19, y tanto. Pero nosotros, cuando lo sacamos con la calculadora, sabíamos que estábamos bien con mi compañero, con toda la No, que fórmula y los todo. resultados, o sea, los resultados iniciales que uno propone cuando le da la actividad, a veces hay errores. No, no, no trabajen, o sea, son como una guía, ¿no? Porque probablemente ese sea el resultado, pero obviamente no tienen muchas revisiones esos resultados cuando uno deja la guía. No hay que lo revise bien. Coloca el resultado, uno se entiende que, o sea, en el 80% de los resultados van a estar buenos, pero se entiende que más de algunos va a estar malos, ¿no? Porque, o pueden estar todos buenos, ya, pero puede haber alguno que esté malo, ya, por si acaso. Entonces acá da el 17-16, que era la velocidad inicial. Y pasamos al 3, ¿sí? Dice que se deja caer, pero esto lo voy a tener que alejar. Se deja caer una piedra desde un puente. Y dice que golpea el agua en 15 segundos. Calcule la velocidad con la cual choca con el agua y la ve en la altura del puente. Entonces, aquí yo tengo un puente. Imagínense que es un puente. ¿Ya? Y técnicamente cuando se suelta ahí, ahí se va a dejar caer, pues, ¿no? Dice se deja caer. Si me hablan de dejar caer, quiere decir que la velocidad inicial es cero. Eso quiere decir. Y golpea el agua en 5 segundos. Quiere decir que cuando traspase en 5 segundos, bueno, va a estar golpeando el agua. Imaginemos que acá está el agua. Ahí va a estar golpeando el agua. Quiero que pregunta. Dice la velocidad con la cual choca el agua. Así está preguntando una velocidad final. Acá. Que es la velocidad con la cual está impactando el agua aquí. Esto. ¿Qué es lo que da? Da el tiempo, que acá hay un tiempo de 5 segundos. Ya pasaron 5 segundos cuando esto golpeó el agua. 5 segundos pasaron. Y obviamente siempre voy a tener lo que es la aceleración de gravedad. Entonces estos mismos datos están agrupados acá. Tengo el tiempo, tengo la gravedad y tengo la velocidad inicial que es cero, que sería esa. Entonces, acá velocidad con la cual choca con el agua. Entonces yo cojo esa fórmula que es la más fácil. Y sirve porque tiene la incógnita que es la velocidad final. La velocidad final es la incógnita. Acá en los datos yo puedo decir que la velocidad final es la incógnita. Tengo la velocidad inicial, tengo la gravedad y tengo el tiempo. Resulta que la velocidad inicial desaparece porque es cero y queda gravedad por t. Y después reemplazo la gravedad que es menos 981 y reemplazo el t que es 5. Y ahí resuelvo eso. Y me da menos 49,05. Es menos porque en este caso viene cayendo. Acá no tuve que decidir cuál que el signo era el negativo o el positivo. No, porque esta la da por defecto. Por defecto te dice que la velocidad va a ser negativa. ¿No es cierto? Y es negativa.
No sé si hay alguna pregunta. No, profe. Estamos ok. Después dice el cálculo de la altura del puente. Altura, yo escogí esa tercera fórmula para calcular la altura, porque en esa tiene la altura despejada. Pero acá va a pasar lo siguiente. Va a pasar que, si se dan cuenta, se ocupa solamente la segunda parte de la fórmula, que es esta parte de acá. ¿Y qué pasó con la primera? Con el v sub 0t desapareció. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es cero. Recuerde que se soltó. Entonces partió del reposo. Quiere decir que la velocidad inicial es cero. Si la velocidad inicial es cero, cero por cualquier número va a ser cero. Entonces, independiente del valor de t, esto va a tener que dar cero. Por eso que desaparece. Y queda solamente el 0,5 por gravedad por t cuadrado. Después reemplazamos, en este caso la gravedad por 9,81 y el tiempo por 5. Entonces esto nos dio eso, 122,63 en este caso metro. Y ahí tendría la altura. Negativa, porque se está midiendo en este caso de la parte superior del puente hacia el río, ¿no? Desde ahí se mide, como se mide hacia abajo es negativo. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Ya, pasemos ahí. Dígame, cuente. No hay duda, ya. Sí. Acá dice, se deja caer una pelota inicialmente en reposo desde una altura de 40 metros. Ya, lo mismo, la altura tiene que ser negativa porque la estoy midiendo desde arriba hacia abajo. Dice, ¿cuál será la velocidad de la pelota en el momento justo anterior al choque con el suelo? Y la letra B, ¿cuánto requiere para llegar al suelo? Es decir, la letra B me están pidiendo el tiempo en llegar al suelo. Entonces, velocidad en llegar al suelo. Como estoy trabajando con las dos velocidades y estoy trabajando con la altura, obviamente yo debo ocupar esta fórmula, la misma. Y resulta que la inicial es 0, porque se habla que estaba en reposo. Ahí dice reposo. Y resulta que obviamente como está al cuadrado de la velocidad final, quedaría como una raíz. Entonces sería 2 gravedad por altura. Y después reemplazo. Automáticamente, como di negativa la altura, menos con menos más. Entonces automáticamente lo que está dentro de la raíz es positivo. Y como va a ser positivo, obviamente va a existir dentro de los reales. Pero como era una cuadrática, tiene dos soluciones, una negativa y una positiva. Y una que es más 28,01 y la otra que es menos 28,01. Entonces tengo que preguntarme yo, cuando la pelota, la piedra, no sé lo que sea, está llegando al suelo, ¿venía bajando o va hacia arriba? ¿Venía hacia abajo o hacia arriba? Y la respuesta es hacia abajo. Entonces, como es hacia abajo, es negativo. Por eso el signo negativo. Y después con ese dato más los que tenía anteriormente, yo calculo lo que es el tiempo, que es la otra pregunta. Entonces despejo lo que es tiempo, la velocidad inicial es 0, por lo tanto se cancela. Y en este caso la gravedad pasa dividiendo la velocidad, en este caso la velocidad final, que es la que recién calculé. Y quería menos 28,01 dividido en menos 9,81. Y ahí me daría 2,86 segundos, eso sería el tiempo. ¿Estamos? Y pasamos en este caso al número 5 y último. Acá habla de una piedra que se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo y en su camino hacia abajo es atrapada. Recordemos cuando es lanzada, va primero hacia arriba, llega a la parte superior, se detiene y se vuelve hacia abajo. Que lo que pasa es cuando pasa por esa altura, que son 5 metros respecto al punto de lanzamiento, sobre el punto de lanzamiento, va a haber una velocidad que acá va a ser, cuando va hacia arriba, va a tener el primer tiempo, y cuando viene hacia acá voy a tener el segundo tiempo. Y la misma velocidad, pero en sentido opuesto. Hacia arriba positiva y hacia abajo negativa. Ya, los 20 es la velocidad con la cual yo lo lancé.
y se atrapa a 5 metros sobre el punto de lanzamiento. Y dice, ¿qué velocidad tenía en ese momento? Me preguntan por la velocidad final, porque la inicial la tengo, pues son 20. Y como estoy trabajando con las dos velocidades y con la altura, trabajo con la misma ecuación. Con la diferencia que ahora la inicial no la puedo eliminar porque es un dato conocido. Bueno, al despejar esto queda con más menos, ¿no es cierto? Y tomo la solución negativa y reemplazo los valores, el 20, la gravedad y en este caso la altura. Y eso me dio menos 17,38 metros sobre segundo, que es la velocidad en este caso que fue atrapada. Es negativa porque obviamente el cuerpo viene de vuelta. No va subiendo, sino que viene bajando. Entonces, si avanzamos acá, dice tiempo que le tomó el recorrido. Entonces aquí trabajo con esta misma fórmula, ¿ya? Entonces este pasa a negativo y la gravedad luego pasa dividiendo. Reemplazo los 17,37, reemplazo los 20, ¿no es cierto? Que es el menos de la fórmula, no es del número. Y la gravedad que es negativa. Y ahí me da 3,82 segundos. Y eso era toda la actividad. No sé si hay alguna pregunta. Ya, entonces nosotros vamos a decir que un movimiento circular, obviamente lo que está midiendo es, en este caso, el ángulo girado. Y va a describir, como dice ahí, arcos, ¿no es cierto? Dice que el cuerpo tiene circular uniforme cuando describe arcos iguales en tiempos iguales. ¿Cuáles son los arcos? Por ejemplo, si yo miro desde ahí hasta aquí, desde el D hasta A, ese es un arco. Y obviamente aquí hasta el centro tendría el radio. Pero resulta que si la partícula avanza del punto D al punto A, se ha desplazado una medida angular, ¿no? Y a esa medida angular que la vamos a llamar teta, ¿no es cierto? Teta sería lo que se conoce como desplazamiento angular, es decir, es el ángulo girado. Eso sería el desplazamiento angular. Ya, entonces, dice acá que podemos utilizar magnitudes lineales de desplazamiento, espacio, velocidad y aceleración, pero también podemos ocupar en este caso medidas que son angulares. De hecho, hay una relación entre las medidas que son angulares y la relación entre las medidas que son lineales. Es decir, por ejemplo, esta es una cantidad angular y tiene una cantidad lineal que es el arco. Por ejemplo, esta es una cantidad angular y tiene la lineal que es la aceleración tangencial. Esta tiene una cantidad angular que omega, que es la velocidad angular, y tiene una lineal que es la velocidad tangencial. ¿Ya? Ese es el concepto. Avancemos a la siguiente diapo. Ya, aquí dice desplazamiento angular. ¿Qué es el desplazamiento angular? El desplazamiento angular, en palabras simples, va a ser el ángulo, en este caso, girado por la partícula. ¿Cuánto es lo que avanzó en el punto de vista de ángulo girado? ¿Ya? Entonces, yo acá mido el ángulo que hay desde ahí hacia acá. Ese va a ser el ángulo girado. Recordemos que esto, el S es el arco, ¿no es cierto? Y esa es la velocidad tangencial. Dice, a cada valor de tiempo el ángulo varía, por lo tanto el cambio de la posición está dado por el desplazamiento angular. Es decir, el cambio de ir desde el punto O al punto P va a ser lo que es el desplazamiento angular, el ángulo girado acá. Mientras que el cuerpo recorre arco S en el sentido indicado en el dibujo, el vector R, que sería el radio, describe desplazamientos angulares, en este caso delta teta, de forma que, entonces acá se dice que el desplazamiento angular es el arco descrito, es decir, lo que yo avancé aquí, dividido por el radio. De hecho, el ángulo, en este caso el movimiento circular, es el radial. Yo cuando doy una vuelta,
he girado 2 pi radianes. Es decir, el perímetro de la circunferencia sería 2 pi radianes. 2 pi por r, ¿no? 2 pi r, ¿no? Ahora, el radián se define como el arco en este caso que vale 1 metro de largo, correspondiente al radio r, dividido por 1 metro de radio, ¿no es cierto? Que sería el radio medio en metro. Como tengo metro arriba y metro abajo, obviamente se cancelan y quedaría la unidad radial, ¿ya? Entonces, la unidad radial nace de dividir el arco en el radio. Pasemos a la siguiente diapo. Dice, hay 2 clases de espacio recorrido. Uno que es el espacio lineal, en este caso la distancia recorrida, que sería la trayectoria del movimiento circular. Que no sé, cuando tenemos un movimiento circular que se simboliza en este caso por un círculo. Obviamente esto va a tener un desplazamiento angular. Este es el desplazamiento angular, desde ahí hasta acá. El cambio en la posición. Y ese cambio en la posición, en este caso, se puede medir de forma lineal, que sería el arco. La distancia recorrida, en este caso en la curva, ¿ya? Y el otro sería el espacio, en este caso, por medio del vector teta, que se mide en este caso en grados o radianes. Porque recordemos, según lo que vimos en la representación anterior, acá hay un ángulo desplazado, ¿no? Para ir de ese punto a ese punto se desplazó un ángulo acá que se llama teta. Y ese sería el desplazamiento angular. Movimiento circular uniforme. En este movimiento la velocidad lineal, la aceleración lineal cambian de dirección en cada instante. Tal como se observa en la imagen, se sabe que la aceleración lineal sería la aceleración tangencial y el angular por el radio. Lo mismo para la velocidad, que sería también la angular por el radio. Ahora, acá en el concepto de aceleración aparece otro elemento que interviene, que es la aceleración tangencial, que es la aceleración total, que es la suma de la tangencial más la normal. Y pasamos en este caso a algunos conceptos clave del movimiento circular. Uno de los conceptos clave es el periodo, que en esta oportunidad acá lo representan con la letra T. También algunos textos lo representan con la letra P, de periodo, ¿ya? Y el periodo va a ser el tiempo en completar una vuelta o revolución. O en este caso, si lo veo como onda, es el tiempo en realizar un ciclo, ¿ya? Mientras que la frecuencia va a ser el número de revoluciones, vueltas de ciclo, número de ciclo, en este caso que un cuerpo alcanza a dar, ¿no es cierto?, en tiempo en segundo. En este caso en un segundo, en un minuto, en una hora. Por ejemplo, si yo tengo un motor que está girando a 3000 revoluciones en un minuto, quiere decir que la frecuencia es de 3000 RPM, 3000 revoluciones por minuto. Ahí aparece el concepto de RPM, ¿no? En este caso de un motor, ¿no? Y las fórmulas serían estas, pues la frecuencia es 1 partido por el periodo y el periodo es 1 partido por la frecuencia. Son en este caso como inversas. Bueno, de hecho son inversas. Una es como la opuesta de la otra. Y obviamente la frecuencia va a ser el número de vueltas partido por el tiempo también. ¿Cómo puedo calcular la velocidad angular si tengo la frecuencia y tengo el periodo? Tengo dos formas. Uno es la frecuencia multiplicarla por 2pi o la otra es el 2pi dividirlo por el periodo. Velocidad tangencial. La velocidad, en este caso tangencial, como se indicó anteriormente, va a ser el producto del angular por el radio. Bueno, se llama tangencial porque obviamente el vector está de forma tangencial a lo que es la circunferencia donde se está produciendo el movimiento. Si se dan cuenta acá, si yo dibujara esto, aquí estaría de forma tangencial, ¿no? Ahí estaría de forma tangencial. Aceleración centrípeta. Ya. Todo cuerpo tiene lo que es la aceleración centrífuga y la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la aceleración que está hacia el centro de la circunferencia, hacia adentro.
Y la centrífuga es la que está hacia afuera de la circunferencia. Obviamente, si existe una, también va a existir la otra. Una se conlleva con la otra. La fórmula puede ser que la velocidad tangencial quede elevada a 2 partido por el radio, o la velocidad angular al cuadrado por el radio. Esa sería la fórmula. Bueno, con eso he terminado. En este caso, esa clase establecida en ese documento. Y acá yo tengo lo que es la frecuencia. Dice que una rueda de 2 metros de radio, la cual da 30 vueltas en 2 minutos, determine la frecuencia en RPS o Hertz, el periodo en segundo, la velocidad angular en radianes sobre segundo, la velocidad tangencial en metros sobre segundo y la aceleración normal en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la frecuencia va a ser la cantidad de vueltas dadas en una unidad de tiempo. Es decir, número de vueltas partido por tiempo. Yo tengo el número de vueltas, dígame. La materia del movimiento circular está en el video, ¿no es cierto? ¿En cuál video? ¿En la lista de reproducción? Sí. Ahí están los ejercicios. Ahí están los ejercicios nomás. O sea que la materia que está pasando usted ahora es del movimiento circular. Este es el movimiento circular. Lo que vi yo, vi una PPT que subió INACAP, ¿no? Sí. Ya, entonces la idea, que lo que quiero hacer yo es trabajar, o sea, estoy tratando de pasar la materia de acuerdo a lo que escribieron ellos, en este caso el equipo de INACAP, ¿no? El equipo que tiene INACAP Rancagua, INACAP Santiago, eso lo suena en Santiago, ¿no es cierto? Yo traté de ocupar el mismo material que tenían ellos para explicar en este caso el movimiento circular de acuerdo a lo que el material que tenían ellos, ¿no? Eso lo expliqué. Y ahora yo me voy con los ejercicios que tengan relación con el material que subieron ellos, ¿no? Que sería el movimiento circular uniforme. ¿Se acuerdan que anteriormente nosotros vimos lo que era el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Ya? Ahora estamos viendo el movimiento circular uniforme. Es lo mismo. La única diferencia es que en el movimiento circular, en este caso el desplazamiento realizado es a través de una circunferencia, ¿no? Entonces la distancia recorrida, la trayectoria es una circunferencia. Y como vimos ahí, habían de dos características, que esas variables podían ser lineales o podían ser angulares a la vez, ¿no? Lineales como aceleración tangencial, ¿no es cierto? Como velocidad tangencial, o en este caso como el desplazamiento lineal, que sería el arco, ¿no? Que es como el semiperímetro de una circunferencia. Más que semiperímetro, como el sector, en este caso el perímetro del sector de una circunferencia. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando ustedes tenían, no sé si van aquí, ustedes en el colegio medio bajo, así? Cuando ustedes tienen una circunferencia, lo que estoy hablando yo es que yo mido una parte nomás de la circunferencia, por ejemplo ahí y ahí. Entonces el arco es esto nomás. Eso. Y obviamente la distancia ahora es no como el otro movimiento, que en el otro movimiento yo me movía en línea recta. No, acá es como me muevo en curva. Es como que si usted cuando va en un auto estuviera siempre doblando, ¿no? Imagínese que usted va por una carretera, que la carretera siempre dobla. Y siempre dobla hacia un mismo lado. Realmente ahí yo me estoy moviendo a través de una circunferencia, ¿no? ¿Ya? De hecho, esto perfectamente podría ser un camino donde yo siempre voy doblando, como una rotonda, ¿no? Voy doblando. Y ahí obviamente lo que estoy haciendo es moverme en circunferencia. Ese sería un movimiento circular. Yo en mi auto como partícula. ¿No es cierto? Y obviamente lo que voy recorriendo sería el arco. Pero desde el punto medio de la circunferencia yo observo que tú te vas desplazando una cantidad de ángulos. Y ese ángulo desplazado en este caso sería lo que es el desplazamiento angular. ¿Ya? Que todavía con este ejercicio que tenemos aquí todavía no vamos a llegar a eso, ¿ya? A lo que es el desplazamiento angular, propiamente tal. Pero sí vamos a ver algunos conceptos como... Dígame.
Ahora recién vamos a hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Sí, pues no he hecho nada todavía, pues estaba comentando la materia, no, Ah, ya, bro. no he hecho nada. Ya, entonces ahora vamos a ver el primer concepto, frecuencia. ¿Se acuerdan qué les dije de la frecuencia? ¿Se acuerdan lo que hablamos de la frecuencia, lo que era? ¿O lo recuerdan? No, bro. No, ya. ¿A alguno de ustedes le suena la palabra frecuencia? En la vida cotidiana me refiero yo. La frecuencia cardíaca de una persona, algo así, ¿o no? ¿Puede ser la frecuencia? Sí, la frecuencia. Pero ¿a qué se refiere con la frecuencia cardíaca de una persona? Según su ejemplo. La cantidad de pulsaciones por tiempo, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Sí. Sí, pues eso sería una frecuencia, sí. Es decir, ¿cuántas pulsaciones doy en cierta unidad de tiempo, ¿no? Y yo le iba a dar otro ejemplo que era medio, no sé cómo llamarlo, porque, bro, mira, te podría decir yo la frecuencia con la cual, la frecuencia con la que voy al baño. ¿Me entiendes, no? Porque a veces, ¿Cuántas veces voy al baño? sí, ¿cuántas veces voy al baño en un día? Puede ser, bueno. Entonces, pero generalmente se habla de frecuencia de ir al baño, ¿no? O en este caso, ¿cuánto uno frecuenta ir, no sé, pues, a una tienda, por ejemplo? También viene como de frecuencia, ¿no? ¿O qué tan frecuente vas a una tienda? O qué tan frecuente vas al instituto? ¿No es cierto? Estamos hablando de frecuencia, eso al fin y al cabo, ¿no? Pero yo lo estoy hablando con otra palabra, no como tanto como frecuencia, ¿no? Pero al final es una frecuencia. Entonces, por eso que acá la frecuencia es el número de vueltas partido por tiempo, porque va a ser el número de ciclos o vueltas realizadas en una unidad de tiempo. Ya, esta rueda de 2 metros, ¿cuántas vueltas da? 30. 30 vueltas. 2 minutos. Ya, y el tiempo son 2 minutos. ¿Y 2 minutos en segundo se puede escribir en segundo los 2 minutos? Sí. ¿Cuánto sería? 120 segundos, ¿no? 2 por 60, ¿no? Sí. Ya. Y yo lo que ando buscando acá es la letra F, de frecuencia. Ya, entonces esto no tiene ni un brillo porque lo único que tengo que hacer es reemplazarnos. Yo tendría que reemplazar las 30 acá arriba. Y acá en este caso 120 segundos. De hecho, las vueltas es lo que conocemos como revoluciones. Revoluciones, no revoluciones por minuto. Revoluciones. ¿Ya? Y son cosas distintas. Revoluciones por minuto son cosas distintas. Revoluciones por minuto sería una frecuencia. En este caso sería la cantidad de vueltas realizadas en un minuto, ¿no? Entonces acá yo tendría los 30 dividido en 120. Y eso me da un cuarto, es decir, 0,25. 0,25 revoluciones por segundo. Las conocidas como RPS, en este caso serían los Hertz. Y el periodo yo necesito trabajar con la frecuencia para resolver el periodo.
Este sería el periodo. Entonces el periodo, en este caso, yo reemplazo la frecuencia acá. Y el periodo me va a dar en segundos. Porque el periodo es el tiempo en dar o sea, para los ejemplos que di antes, es el tiempo que yo me demoro en las veces que voy al baño. O sea, pues, yo puedo decir, voy al baño cada, no sé, pues cada 8 horas. ¿Me entiendes? Entonces el tiempo en ir desde una vez que vaya al baño a la otra vez que vaya al baño va a estar en hora. O el tiempo en este caso en las palpitaciones, en este caso del corazón. Si el corazón palpita una vez, el tiempo en que vuelva a palpitar nuevamente, ¿no es cierto? Eso sería en este caso lo que es el periodo. Y esto se mide en segundos. Entonces acá sería 1 sobre 25 y eso serían 4 segundos. Ya, y acá yo tengo lo que es la velocidad angular. La velocidad angular es 2pi por la frecuencia o es 2pi partido por el periodo. Y acá yo la tengo como 2pi por la frecuencia. Ahora, siempre que la frecuencia esté en RPS, sí, ahí se ocupa así. Si no está en RPS no puedo. Porque no me va a dar la velocidad angular en lo que lo quiero yo. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia? 0.25. Ahora, recordemos que realmente este es un factor. Realmente esto nace a través de un factor de conversión. Que yo sé que una vuelta son 2pi radianes. ¿A qué me refiero que una vuelta son 2pi radianes? Usted cuando da una vuelta completa ha girado 180 grados. Es decir, en radianes serían 2pi radianes. Perdón, cuando ha girado una vuelta completa ha girado 360 grados. Que obviamente esos son equivalentes a los 2pi radianes. Obviamente acá no es que tengan que cambiar en este caso la calculadora radianes, no, simplemente colocan 2pi multiplicado por 0.25, no hay que cambiar en modo. Y eso sería en este caso 1.57. Y esto se mide en radianes sobre segundo. Profe, Dígame. una consulta. En la calculadora, ¿cómo pongo este 2pi? Por ejemplo, acá... ¿Qué calculadora tiene usted? ¿Tumbao? ¿Cómo es su apellido? Tumbaco. Tumbaco. ¿Qué calculadora tiene? La KFX 570, la Plus. ¿La misma que la mía? Sí, la misma que la suya. Ya, entonces no tiene ni un drama. Ya. ¿Qué es lo que necesita saber? Voy a sacar 2pi y multiplicarlo por 0.25 revoluciones sobre segundo. Ya, entonces se coloca el 2 y acá hay una tecla que es el Shift. Esa. Y esa tecla es para usted colocar una segunda función, porque antes se llamaba segunda función en las más antiguas, ¿no es cierto? Entonces usted va a decir, me está pidiendo, yo cuando presiono el Shift es para colocar una segunda función. ¿Y qué segunda función es la que busco? Yo busco el pi, porque el pi está atrás de esa tecla, ahí está, ¿no? Bueno, imagino que se ve poquito, pero ahí donde está ese puntito está el pi. Entonces yo para poder anotar el pi en mi calculadora voy a tener que presionar Shift y esa tecla, y ahí aparece el pi. ¿Y qué es lo que tendría anotado ahí? Yo tendría anotado esto. ¿Qué me falta? El 0.25. Entonces coloco acá por 0.25, 0,25. 0 puntos, porque coloqué el punto, ¿no es cierto? 25. Pero no coloqué 0, coloqué 9. Ahí sí. Y ahí me da 1.57. ¿Eso es lo que no entiende? Bueno. ¿Le da o no? Sí. Ya. Sí me sale
1.57 radianes. Sí. Ahora, usted acá no tiene que cambiar nada en la calculadora. No es que tenga que cambiar el modo a la calculadora. No tiene que mantenerse ahí la misma D de ahí, no hay que cambiar nada. ¿Ya? No hay que cambiar a radianes. No, que se entienda bien, no hay que cambiar a radianes. Simplemente lo ingresa como está aquí. Perdón, lo ingresa como está acá. 2pi por 0.25. Y ahí en este caso tendría el resultado que es 1.57. Y eso es todo. Ahora, la velocidad tangencial, que es lo segundo que se pide, porque se pide velocidad tangencial en metros sobre segundo, yo necesito lo que es la angular, que es este que calculé. Ay, pero aquí no anoté lo... Ahí sí que la embarré, pero no anoté que necesitaba la frecuencia yo, bueno. Y ahí calcular la velocidad angular, eso me faltó. Ya, después viene la velocidad tangencial. ¿Qué necesito? Necesito la angular, ¿no es cierto? Que es omega. Bueno, aquí, eso es lo bueno del online, que aquí ustedes se van dando cuenta que es omega, no es W, porque en la clase me colocaban la W los cabros. Me decían la velocidad angular es W. No, pues en la letra griega, pues omega, ¿no? Y el radio es de 2 metros, creo, ¿no? 2 metros, ¿no? Y ahí aquí yo necesito calcular la velocidad tangencial. Entonces, obviamente yo lo que tengo que hacer acá es reemplazarnos. Reemplazo lo que es la angular, que esa cantidad se reemplaza ahí. Y reemplazo el radio, que son los 2 metros. Y entonces aquí lo ingresamos en la calculadora. Sería el 1,57 y eso lo multiplico por 2, ¿no? Y presiono el igual y me daría ese resultado en fracción. Obviamente acá tiene una variación, sería 3,14. Y esto se mide en metros sobre segundo. Y finalmente la aceleración normal, que es lo mismo que la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una circunferencia en un movimiento circular, voy a tener una aceleración que es la tangencial y voy a tener una aceleración que es la centrípeta, o en este caso normal, radial creo que se llama también, y en este caso es la aceleración que está hacia el centro. Y la suma de ambos daría la total. Ya, ¿qué datos tengo? Necesito los mismos datos de acá arriba. Pero, en este caso, necesito acá trabajar con aceleración normal, ¿no? Esa es la incógnita. Y reemplazo. Entonces, acá reemplazo la fórmula. Y acá tengo el radio. Entonces reemplazo. Acá tendría la velocidad angular. Bueno, me está pegando. Voy a tener que escribirla, ¿no? 1,57. Y el radio sería de 2 metros. Como esto está en... Dígame. En la velocidad tangencial. Los 2 metros, ¿de dónde salió? O sea, que lo redondeó Del encabezado. Ah, ya. 2 metros de radio.
Ay, ay. Ya, entonces acá yo tendría el 1,57 por 2, que sería los 2 metros de radio. Y sería 4,93 aproximadamente, ¿no? Y esto sería metros sobre segundo elevado a 2. Porque aceleración está. Y ahí tendría la aceleración normal, la aceleración tangencial, la velocidad angular, el periodo y la frecuencia. El periodo a veces lo representan con la letra P mayúscula también en algunos textos. Ahí depende. Depende del texto, el paper, en este caso bueno, paper yo le llamo ¿cómo se llama? Al documento, ¿no? El documento en este caso donde usted esté estudiando. Como la guía en este caso donde esté estudiando. Y ahí vería uno último para terminar hoy día y sería el siguiente. Ya dice que una rueda, estos son puras ruedas porque es circular, ¿no es cierto? De 45 centímetros de radio está girando a 3000 RPM. Calcular la velocidad tangencial. Ya, entonces, para calcular la velocidad tangencial, yo lo que tengo que hacer es, ¿cómo se llama? Es convertir, en este caso, los 3000. Porque la velocidad tangencial me pide el radio y el angular, pues, ¿no? Con el radio no tengo ningún problema, lo tengo. Está en centímetros, pues no importa, lo convierto a metros. Pero ¿qué pasa con la velocidad angular? Esa yo necesito convertirla. Y la frecuencia yo la puedo llevar a velocidad angular, ¿ya? Ese es el concepto que se maneja acá. Que la frecuencia que está en RPM, que son 3000 RPM, yo esta frecuencia la puedo llevar a radianes. Una revolución por minuto, esa es la frecuencia que tengo ahí. Entonces acá lo que hago yo, en este caso, es convertirla. Para eso voy a colocar dos paréntesis. Ya, yo necesito eliminar la revolución. Entonces abajo coloco una revolución, que es una vuelta, son 2 pi radianes. ¿Se entiende eso que una vuelta son 2 pi radianes, no? O hay alguien que no lo entiende. Cuando yo doy una vuelta completa, he girado 2 pi radianes. He girado 360 grados. Y un minuto son 60 segundos. Entonces al ingresar esto a la calculadora, serían los 3000 serían los 2 pi dividido por 1. Y ahora el otro serían 1 dividido en 60. Voy a ingresar la fracción mejor. 1 dividido en 60. Me diría 100 pi. Bueno, eso sería 3, 14 y 16. Ya, y ahí tendría la velocidad angular.
No quiere moverse esta cosa. Ahí se movió. Va para acá, no se quiere mover. Pueden dejarla ahí, ¿no? Ya, entonces. Y lo otro es el radio. Que tengo yo que son 15 centímetros, perdón, 45 centímetros. Y estos metros sería 0,45 metros. Y lo que tengo que hacer acá es reemplazarnos. La velocidad angular. Y el radio. Entonces esta sería la velocidad angular. Y el radio sería este. Profe, el valor de abajo, ¿cómo lo sacó? ¿Cuál? A ver. Lo dividí en 100. Eso. Los 45 centímetros. Es que se me quedó pegado el internet, profe. No vi cómo desarrollar el ejercicio. Ya. Después va a tener que ver el video cuando lo pueda subir. Ya. Pero a lo mejor yo soy el que tengo mal conexión. ¿Ya? Por su cuarto estoy grabando, por si. Yo creo que mañana empiezo a renderizar los videos esto. Y de aquí al domingo debe estar subido esta clase. Resulta que la RPM, ve usted las 3000 RPM, ¿no? Esa la convertía a radianes sobre segundo. Sí. Y el radio que está en centímetros lo convertía a metro, dividiéndolo por 100, ¿no? No mostréis la conversión, pero se entiende que de metro a centímetro, perdón, de centímetro a metro se divide en 100. Y al revés, pues de metro a centímetro se multiplica por 100, ¿no es cierto? Ya, entonces acá yo hice la conversión. Entonces ahora lo que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula, velocidad tangencial angular por radio. Entonces la angular, que serían los 3, 14, 16, lo multiplico por el radio y eso es todo. Eso sería eso multiplicado por el radio, que son 0,45. Y eso me daría 141,37. Y eso se mide en metros sobre segundo. Bueno, eso sería. No sé si hay alguna pregunta.